Bienvenidos a Izuku Fan Fiction. Viviendo bajo un mismo techo. La inauguración de las nuevas residencias de la UA debía ser algo simple y organizado, hasta que ocurre un pequeño problema. Por un error logístico, sobra un lugar en el edificio femenino. Y para resolverlo, el director Nezu toma una decisión que cambiará la tranquilidad de todos. Las chicas elegirán qué chico vivirá con ustedes. Lo que parecía una simple votación termina convirtiéndose en un caos absoluto. Momentos incómodos, peleas y celos, tensiones románticas inesperadas. Y el elegido es Izuku Midoriya. Ahora deberá sobrevivir viviendo bajo el mismo techo con varias chicas mientras intenta mantener su cordura intacta. Izuku por Harem. Comedia romántica, vida escolar y convivencia. ¿Cómo terminará esta locura? Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Capítulo 33. Toru Hagakure, parte 2. La mañana del domingo llegó con un ambiente completamente distinto al del día anterior. La residencia todavía permanecía relativamente silenciosa, pero no era el silencio propio del cansancio de un día sin actividades. Era un silencio lleno de expectativa. Desde la noche anterior, las chicas habían organizado una salida al centro comercial que se encontraba cerca de la plaza donde, hacía apenas unos días, Mina e Izuku habían ido a ver las batallas de baile. Después de varias semanas dedicadas casi exclusivamente a entrenamientos, clases y estudios, todas coincidieron en que necesitaban un día para relajarse, caminar por las tiendas y comprar algunas cosas que llevaban tiempo posponiendo. La lista de compras había ido creciendo conforme avanzaba la conversación del sábado por la noche. Ropa nueva, vestidos, zapatos, maquillaje, accesorios, perfumes, trajes de baño para cuando llegara el verano. Incluso Mei había mencionado que necesitaba comprar materiales para algunos de sus inventos, aunque nadie estaba completamente seguro de cómo una tienda de ropa terminaría vendiendo piezas mecánicas. Tratándose de Atsume, cualquier cosa era posible. Sin embargo, aunque prácticamente todas estaban emocionadas por la salida, había una chica para quien aquella mañana resultaba un poco más complicada de lo que aparentaba. En el segundo piso, la habitación de Toru Hagakure permanecía tan ordenada como de costumbre. La luz del sol entraba suavemente por la ventana abierta, iluminando una habitación donde, paradójicamente, jamás existía un espejo. Nunca había tenido sentido comprar uno. Desde pequeña había aprendido que, sin importar cuántas veces se colocara frente al cristal, jamás encontraría un reflejo devolviéndole la mirada. Toru terminaba de acomodarse una sudadera ligera y unos pantalones de mezclilla mientras observaba, una vez más, el reflejo de la ventana. En realidad no veía absolutamente nada relacionado con ella. Solamente la ropa parecía mantenerse suspendida en el aire, como si una persona invisible la estuviera usando. Durante unos segundos permaneció completamente inmóvil, después dejó escapar un pequeño suspiro. Aquella salida debía emocionarla, era una salida con sus amigas. Seguramente terminarían riéndose durante horas. Comerían algo en la plaza, entrarían a demasiadas tiendas. Mina probablemente obligaría a todas a probarse ropa ridícula solamente por diversión, Setsuna haría alguna tontería, Momo terminaría comprando cosas que realmente no necesitaba. Todo sonaba exactamente igual que cualquier salida entre amigas. Entonces, ¿por qué no podía sentirse emocionada? La respuesta apareció prácticamente sola, porque sabía exactamente lo que iba a pasar. Entrarían a una tienda de maquillaje, todas comenzarían a probar colores nuevos, labiales, sombras, delineadores. Se mirarían unas a otras para preguntar cómo se veían, ella también podría maquillarse. Pero, ¿para qué? No podría verse, nadie podría decirle realmente cómo lucía. Solamente observarían un poco de maquillaje flotando en medio del aire. Después seguramente entrarían a una tienda de vestidos. Todas saldrían del probador preguntando opiniones. ¿Cómo me queda? ¿Creen que este color me favorece? ¿Se ve bonito? Toru también podría ponerse uno. Pero, nuevamente, la única respuesta sería observar un vestido caminando solo. Ni siquiera los bikinis escapaban de aquella realidad. Muchas veces había querido comprar alguno bonito, no porque pensara mostrárselo a alguien. Simplemente porque deseaba sentirse linda, como cualquier otra chica de su edad, pero al final siempre terminaba haciéndose la misma pregunta.
¿Qué sentido tiene? Volvió a suspirar, no quería pensar así, realmente no quería. Sus amigas jamás la habían tratado diferente. Nunca, para ellas seguía siendo Toru. La misma chica alegre que siempre intentaba animar a los demás y precisamente por eso había aceptado acompañarlas. No quería convertirse en la única que rechazara la invitación, no quería que empezaran a preocuparse, no quería arruinar el día de nadie. Así que, como siempre hacía, sonrió. Aunque aquella sonrisa solamente pudiera existir para ella, tomó su bolso y salió de la habitación. Al mismo tiempo, en el tercer piso, una habitación permanecía completamente llena de planos, libros abiertos y montones de papeles desperdigados sobre prácticamente cualquier superficie disponible. Mei Natsume ni siquiera había desayunado todavía, desde muy temprano había comenzado a revisar manuales relacionados con óptica, refracción de la luz, materiales experimentales e incluso antiguos estudios sobre quirks de invisibilidad. Su escritorio estaba cubierto por varias tazas de café vacías, algunas hojas contenían ecuaciones. Otras simples dibujos. En una esquina descansaban varios lentes desmontados y algunas pequeñas placas transparentes que la ingeniera observaba una y otra vez. Mei sostenía un lápiz entre los labios mientras hojeaba otro libro. Mei. No. Pasó otra página. Mei. Eso solamente altera el ángulo de reflexión. Tomó otro cuaderno, comenzó a escribir varias anotaciones. Mei. Si quiero hacer visible un cuerpo completamente invisible. Se quedó pensativa. Mei. Necesito que la luz vuelva a comportarse como si encontrara una superficie normal. Volvió a revisar otro informe, después tomó un destornillador, desarmó una pequeña pieza, la volvió a armar y siguió escribiendo. Aquello era exactamente el tipo de desafío que más disfrutaba, no existía un manual para construir algo semejante, tampoco un invento previo del cual pudiera copiar ideas. Era un problema completamente nuevo y eso solamente conseguía emocionarla más. Sonrió ampliamente. Mei. Va a ser el mejor bebé que haya construido. Mientras tanto, en el cuarto piso de la residencia masculina, Izuku terminaba de colocarse los zapatos sentado sobre el borde de su cama, ya llevaba varios minutos completamente listo para salir. Sin embargo, todavía no abandonaba la habitación, su mente continuaba ocupada exactamente en el mismo asunto desde el día anterior, la conversación con Toru, la reacción de Mei y la posibilidad, por pequeña que fuera, de encontrar una forma para ayudarla. Miró distraídamente hacia la ventana, sabía perfectamente que desarrollar un invento así no sería sencillo, tal vez ni siquiera fuera posible. Pero, si existía una persona capaz de intentarlo, era Atsume. Una pequeña sonrisa apareció sobre sus labios, esperaba sinceramente que pudiera lograrlo, entonces recordó algo. En realidad, él ni siquiera tenía planeado salir aquella mañana, su intención original era quedarse entrenando o quizás ayudar a Mei investigando información útil. Pero esos planes habían desaparecido prácticamente en cuanto 4 personas distintas decidieron organizar el resto de su domingo. Recordó perfectamente la conversación de la noche anterior. Momo había sido la primera. Momo. Izuku-kun, mañana podrías acompañarnos. Él había intentado negarse con educación, después apareció Mina. Mina. Vamos, Isu-chan. Será divertido. Más tarde se sumó Setsuna. Setsuna. Además necesitamos a alguien que cargue las bolsas. Y, como si eso no hubiera sido suficiente, Nemuri terminó dando el golpe final. Nemuri. Izuku-chan. Sonrió con total tranquilidad. Nemuri. Considéralo entrenamiento físico. Después de aquello ya no había tenido absolutamente ninguna posibilidad de escapar. Izuku dejó escapar una pequeña risa resignada. Izuku. Supongo que ya estaba condenado desde el principio. Terminó de acomodarse los cordones, se levantó de la cama, tomó su cartera y caminó hasta la puerta. Sin embargo, antes de salir, volvió a detenerse durante un instante, la imagen de Toru apareció nuevamente en su cabeza. Recordó la forma en que había dicho que nunca había tenido una fotografía donde realmente apareciera, apretó ligeramente el puño, no sabía cuánto tardaría Mei. Tampoco sabía si aquel invento funcionaría, pero una cosa sí tenía completamente clara. Quería verla sonreír de verdad. Una que naciera desde el corazón. Izuku abrió finalmente la puerta de su habitación. Izuku, pensando. Solo espera un poco más, Hagakure-san, Atsume-san y yo haremos todo lo posible por encontrar una forma. Con ese pensamiento abandonó el cuarto y comenzó a bajar las escaleras para reunirse con las demás, completamente ajeno a que, muy pronto, aquella sencilla salida de compras marcaría el verdadero inicio de una nueva etapa entre él y la chica invisible. Luego de unos minutos, prácticamente todas ya se habían reunido en la sala común de la residencia femenina.
La tranquilidad que había existido apenas unos instantes atrás desapareció casi por completo, siendo reemplazada por las conversaciones que comenzaban a mezclarse unas con otras. Algunas hablaban sobre las tiendas que querían visitar primero, otras discutían cuál restaurante sería mejor para comer más tarde y unas cuantas simplemente disfrutaban del ambiente relajado que ofrecía un domingo sin clases. Después de varias semanas llenas de entrenamientos, exámenes y actividades de héroes, poder salir sin ninguna preocupación era un pequeño lujo que todas pensaban aprovechar. Ochako revisaba por tercera vez que llevara suficiente dinero y cupones dentro de su cartera, mientras Momo intentaba convencer a Kyoka de entrar a una tienda de ropa elegante aunque fuera solo para mirar. Mina ya estaba imaginando todas las combinaciones de ropa que pensaba probarse, incluso si al final no compraba ninguna. Pongi observaba un pequeño mapa de la plaza para decidir por dónde comenzar, mientras Kinoko escuchaba la conversación con una pequeña sonrisa. Tsuyu permanecía tranquila junto a Ibara y Yui, quienes conversaban en voz baja, mientras Reiko observaba todo con la misma calma de siempre. Toru también se encontraba ahí, aparentemente tan animada como el resto, aunque solamente ella sabía el esfuerzo que le costaba mantener aquella actitud desde la conversación que había tenido con Izuku el día anterior. Nemuri, por su parte, terminaba de acomodarse una chamarra ligera mientras observaba al grupo con una sonrisa divertida. A pesar de ser la mayor entre todas, era evidente que disfrutaba participar en ese tipo de salidas casi tanto como las demás. Finalmente, el último en bajar fue Izuku, quien apenas llegó al primer piso recibió varios saludos al mismo tiempo, respondiendo uno por uno con una sonrisa algo avergonzada. Mina, sonriendo. Ahora sí estamos todos. Itsuka comenzó a contar rápidamente con la mirada. Itsuka. 1, 2, 3. Frunció ligeramente el ceño. Itsuka. Falta Atsume. Kyoka también levantó la vista. Kyoka. Es cierto. Mina ya comenzaba a dirigirse hacia las escaleras. Mina. Voy por ella antes de que se le olvide que hoy salíamos. Sin embargo, antes de que pudiera subir siquiera el primer escalón, Izuku habló con una rapidez poco habitual en él. Izuku, algo nervioso. Esperen un momento. Todas giraron hacia él al mismo tiempo, el peliverde sintió como más de una docena de miradas caían sobre él y tragó saliva antes de continuar. Izuku. Atsume-san, me dijo desde temprano que no podría acompañarnos. Momo inclinó ligeramente la cabeza. Momo. ¿Ocurrió algo? Izuku negó enseguida. Izuku. No, no. Es solo que está trabajando en un proyecto bastante importante y dijo que no quería detenerse porque apenas tuvo una idea. Aquella explicación fue suficiente para que varias soltaran un pequeño suspiro. Mina llevó una mano a la frente. Mina. Sí, eso definitivamente suena a Mei. Nemuri sonrió con cierta resignación. Nemuri. Cuando esa chica empieza un invento, el mundo puede acabarse y ni siquiera se dará cuenta. Izuku soltó una pequeña risa, después sacó un papel doblado del bolsillo de su sudadera. Izuku. También me pidió que compráramos unas cosas por ella. Le extendió la hoja a Momo, la joven la tomó con curiosidad y comenzó a leer, su expresión cambió lentamente. Después volvió a leerla una segunda vez, finalmente pasó la lista a Ochako sin decir nada. Ochako apenas recorrió las primeras líneas, una pequeña gota de sudor apareció sobre su cabeza. Ochako. Microprocesadores. Kyoka tomó el papel. Kyoka. Lentes de cuarzo óptico. Pongi continuó leyendo. Pongi. Superconductaje Kabloj. Mina terminó arrebatando la hoja, después de apenas unos segundos levantó lentamente la vista hacia Izuku. Mina. Una de dos. Izuku la observó confundido. Mina. Omei quiere construir un satélite. Hizo una pequeña pausa. Mina. O está planeando conquistar el mundo. Las carcajadas no tardaron en aparecer, incluso Izuku terminó riéndose. Guardó nuevamente la lista con cuidado. Izuku. Solo dijo que eran muy importantes. Nemuri sonrió divertida. Nemuri. Conociéndola, seguramente lo son. Sin perder más tiempo, el grupo finalmente abandonó la residencia y comenzó a caminar por los senderos de la UA rumbo a la salida principal. El clima era agradable. Una ligera brisa movía suavemente los árboles mientras el campus se encontraba mucho más tranquilo que durante los días de clases. Aún así, seguían cruzándose con algunos estudiantes, profesores y visitantes que paseaban por los alrededores. No pasó demasiado tiempo antes de que comenzaran a llamar la atención, era prácticamente imposible no hacerlo. 13 mujeres caminando juntas y solamente un hombre en medio de todas ellas. Más de una persona giró discretamente la cabeza conforme el grupo avanzaba.
Un par de jóvenes que caminaban en dirección contraria observaron la escena con evidente sorpresa. Joven. Oye. Su amigo también levantó la vista. Joven. ¿Viste eso? El otro siguió la dirección de su mirada, después soltó un largo suspiro. Joven. ¿Qué suerte tiene ese tipo? 7. El primero negó lentamente. Joven. No sé si admirarlo. Guardó unos segundos de silencio. Joven. O envidiarlo. No muy lejos de ellos, dos mujeres también comentaban entre sí. Mujer. ¿Será algún club o una familia? La otra sonrió divertida. Mujer. Pues ese chico parece bastante solicitado. Aquellos comentarios comenzaron a llegar poco a poco hasta el grupo, Mina fue la primera en escucharlos. Y, por supuesto, no iba a desperdiciar semejante oportunidad. Mina sonrió de oreja a oreja. Mina. ¿Escucharon? Volteó directamente hacia Izuku. Mina. Dicen que eres el líder de un harén. El peliverde prácticamente dio un pequeño salto. Izuku, completamente rojo. ¿Qué? Comenzó a mover desesperadamente ambas manos. Izuku. No es eso. Itsuka soltó una pequeña risa, Kinoko sonrió ligeramente. Incluso Ponni comenzó a divertirse con la reacción del muchacho, Mina no pensaba detenerse. Mina. Pues. Miró alrededor. Mina. La verdad sí parece. Izuku negó con más fuerza. Izuku. No parece nada. Momo sonrió con elegancia. Momo. Es cierto que la situación podría prestarse a malentendidos. Ochako soltó una pequeña risa. Ochako. Un poquito. Izuku sintió deseos de desaparecer, justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, Nemuri decidió intervenir. La profesora caminó tranquilamente hasta colocarse junto a él, después lo observó con una sonrisa traviesa. Nemuri. Yo creo. Hizo una breve pausa. Nemuri. Que sí tienen razón. Antes de que Izuku pudiera entender a qué se refería, Nemuri se inclinó ligeramente hacia él y dejó un pequeño beso sobre su mejilla, fue apenas un roce, pero suficiente para que el tiempo pareciera detenerse durante un segundo. Izuku quedó completamente inmóvil, su rostro adquirió un tono rojo intenso. Desde la distancia, varios hombres observaron la escena con absoluta incredulidad, uno de ellos prácticamente gritó, «¡Hombre! Hasta una mujer tan hermosa lo besó». Su amigo bajó lentamente la cabeza. «Hombre. Dios». Suspiró profundamente. «Hombre. Ya vi quién es tu favorito». Dentro del grupo tampoco reaccionaron mucho mejor, Ochako y Momo sonrieron demasiado, Yui Ibara acomodó un mechón de cabello detrás de su oreja, Setsuna y Itsuka, Kyoka, entrecerraron los ojos, Kinoko infló las mejillas, Tsuyu y Mina cruzaron los brazos. Reiko estaba pasándose Metal Gear en su mente. Nemuri simplemente sonrió satisfecha. «Nemuri. ¿Qué ocurre?» Mina respondió inmediatamente. «Mina. Eso fue completamente desleal». Itsuka. «Muy desleal». Ochako, sonriendo. «Sensei, no puede hacer esas cosas tan de repente». Nemuri llevó una mano hasta su pecho fingiendo inocencia. «Nemuri. ¿Y quién dice que no?» Mientras las chicas comenzaban una nueva discusión caminando por el sendero principal, Izuku soltó un largo suspiro de resignación. Ya se había acostumbrado a que, de alguna manera, siempre terminara atrapado en situaciones parecidas. Sin embargo, mientras escuchaba las voces delante de él, algo llamó discretamente su atención. Toru. La chica invisible caminaba a algunos pasos detrás del resto, no demasiado lejos. Pero lo suficiente para quedar ligeramente apartada de la conversación. Izuku disminuyó poco a poco la velocidad hasta quedar caminando exactamente a su lado. Izuku, con suavidad. Hagakure-san. Toru giró ligeramente la cabeza, su voz sonó tan alegre como siempre. Toru. Sí, Midoriya-kun. Izuku sonrió con amabilidad. Izuku. ¿Estás bien? La respuesta llegó casi al instante. Toru. Claro. Incluso soltó una pequeña risa. Toru. ¿Por qué no habría de estarlo? Izuku permaneció unos segundos en silencio, no podía verla, no podía distinguir si realmente sonreía. Pero, por alguna razón, seguía sintiendo que aquella alegría escondía algo más. Decidió no insistir, en cambio, respiró profundamente. Izuku. Quería pedirte perdón por lo de anoche. Toru pareció sorprenderse, Izuku bajó un poco la mirada. Izuku. Sentí que debí decirte algo después de escucharte, pero me quedé sin palabras. Guardó unos segundos de silencio antes de continuar. Izuku. Todavía sigo pensando que debí responder de alguna forma. Durante unos instantes, Toru no dijo absolutamente nada. Después dejó escapar una risa muy tranquila. Toru. No tienes que disculparte, Midoriya-kun. Su voz sonó mucho más sincera que antes. Toru. De verdad. Hizo una pequeña pausa.
Toru. No estaba molesta. Bajó ligeramente la cabeza. Toru. Al contrario, creo que me hizo bien contárselo a alguien. Sus siguientes palabras salieron mucho más despacio. Toru. Llevaba mucho tiempo guardándome todo eso. Izuku levantó lentamente la vista, quiso responder. Pero Toru volvió a sonreír, o al menos él sintió que lo hacía. Toru. Así que no te preocupes por mí. Después aceleró ligeramente el paso. Toru. Vamos. Si seguimos atrás, Mina seguro empieza a decir que ya nos perdimos. Y, antes de que Izuku pudiera contestar, la chica invisible volvió a reunirse con las demás, mezclándose otra vez entre las risas y conversaciones del grupo. El peliverde permaneció caminando unos segundos más despacio, observando la ropa que se alejaba poco a poco. No sabía exactamente por qué, pero aquella conversación, lejos de tranquilizarlo, solo consiguió reforzar todavía más el deseo de encontrar una manera de ayudar a Toru, sin importar cuánto tiempo le tomara conseguirlo. Después de caminar durante varios minutos desde la salida de la UA, el grupo finalmente cruzó las enormes puertas de cristal de la plaza comercial. Apenas pusieron un pie en el interior, una agradable corriente de aire acondicionado los recibió, contrastando con el cálido ambiente del exterior. Era domingo por la mañana, por lo que el lugar ya comenzaba a llenarse de familias, parejas, grupos de amigos y niños que corrían de un lado a otro sosteniendo globos o bolsas de alguna tienda de juguetes. El murmullo de cientos de conversaciones se mezclaba con la música ambiental que sonaba a un volumen moderado por los altavoces del centro comercial, mientras los anuncios luminosos de las distintas tiendas captaban la atención de cualquiera que pasara frente a ellas. Mina ya estaba observando escaparates con emoción, Ochako revisaba discretamente los cupones que llevaba guardados en su cartera, Momo contemplaba algunas vitrinas con vestidos elegantes y Toru caminaba tranquilamente entre todas, aunque por dentro se preguntaba si aquella salida lograría distraerla de los pensamientos que habían ocupado su cabeza durante los últimos días. Sin embargo, apenas avanzaron unos cuantos metros, el grupo entero terminó deteniéndose casi al mismo tiempo. Nadie lo había planeado, simplemente ocurrió cuando cada una comenzó a mirar hacia un lugar distinto del enorme centro comercial. Había tantas tiendas, tantos locales y tantas cosas por hacer que resultó evidente un pequeño detalle que nadie había considerado antes de salir de la residencia. Todas tenían un destino diferente en mente. Durante unos segundos permanecieron en silencio observándose unas a otras, hasta que finalmente Itsuka fue la primera en romper el silencio, señalando una tienda deportiva que podía verse desde donde estaban. Itsuka. Creo que primero iré allá. Necesito revisar unos guantes nuevos para entrenar y tal vez unas vendas para las manos. Las últimas ya están demasiado desgastadas y no quiero esperar hasta la próxima semana. Ibara sonrió con la tranquilidad que siempre la caracterizaba antes de responder. Ibara. Yo preferiría visitar la tienda de jardinería. La última vez vi unas semillas muy interesantes y quiero comprobar si todavía las tienen. Además, dijeron que llegaron nuevas especies de flores esta semana. Kinoko levantó la mano con entusiasmo. Kinoko. Yo voy contigo. Escuché que también trajeron hongos ornamentales nuevos. Quiero verlos todos. Kyoka cruzó los brazos mientras dirigía la mirada hacia otro pasillo completamente distinto. Kyoka. Yo aprovecharé para entrar a la tienda de música. Quiero probar unos audífonos nuevos y revisar si trajeron guitarras eléctricas diferentes. Momo sonrió con elegancia mientras acomodaba un mechón de cabello detrás de su oreja. Momo. Si no les molesta, me gustaría pasar por una boutique. La temporada cambió hace poco y seguramente ya tienen nuevos diseños. Ochako levantó tímidamente su pequeña libreta de cupones. Ochako. Bueno, quisiera ir a las tiendas donde acepten estos descuentos. Todavía tienen vigencia y sería un desperdicio no aprovecharlos. En cuanto escuchó aquello, Mina levantó la mano casi dando un pequeño salto. Mina. Yo quiero ropa. Vi una tienda hace rato que tiene un montón de prendas nuevas. Hoy sí o sí salgo con algo bonito. Pongi también se emocionó y alzó ambas manos. Pongi. Mianka bolas no bajan bestaojen. La voz emocionada de Setsuna no tardó en unirse a la conversación. Setsuna. Olvídense de eso. Lo importante es la tienda de dinosaurios. Hace unos días anunciaron que llegaron figuras nuevas y un esqueleto articulado de un velociraptor. Tenemos que verlo. Tsuyu inclinó ligeramente la cabeza. Tsuyu. A mí me gustaría ir al acuario, hace tiempo que no entro a uno. Reiko observó tranquilamente el movimiento de personas alrededor. Reiko. Donde haya menos ruido, está bien para mí. Yuya sintió despacio. Finalmente todas dirigieron la mirada hacia Toru.
La chica invisible pareció sorprenderse al notar que ahora era su turno de hablar. Permaneció unos segundos pensándolo antes de responder con una pequeña risa. Toru. Yo quisiera entrar a una tienda de peluches. Siempre me gusta ver los nuevos que sacan. Aunque no compre ninguno, me gusta pasear por esos lugares. La respuesta provocó que varias sonrieran con ternura, entonces todas voltearon hacia Nemuri. La profesora mantuvo una expresión completamente natural, como si estuviera a punto de decir la cosa más normal del mundo. Nemuri. Yo quiero ir a una tienda de lencería. El silencio fue casi inmediato. Izuku, que había permanecido escuchando todas las propuestas mientras intentaba imaginar cómo iban a organizarse, tardó apenas un segundo en reaccionar. Sus ojos se abrieron con sorpresa y, casi por reflejo, comenzó a mover ambas manos delante de él. Izuku, muy nervioso. Eso. Creo que será mejor que ahí no vaya. Nemuri giró lentamente la cabeza hacia él y sonrió con esa expresión traviesa que ya varias conocían demasiado bien. Nemuri. ¿Por qué no, Izuku-chan? El peliverde comenzó a ponerse completamente rojo. Izuku. Porque, bueno, sería raro. Nemuri soltó una pequeña risa. Nemuri. No te preocupes. Se inclinó apenas un poco hacia él. Nemuri. Después te enseño lo que compre, cariño. El cerebro de Izuku pareció dejar de funcionar durante unos segundos, su rostro terminó completamente rojo. Izuku. Nemuri-chan. Las demás reaccionaron casi al instante. Pombi. Nananayanairan Tadaita. Kyoka suspiró. Kyoka. Sensei, de verdad le encanta molestarlo. Momo infló ligeramente las mejillas. Momo. No diga esas cosas tan de repente. Nemuri simplemente sonrió con total tranquilidad. Nemuri. Solo estaba bromeando. Aunque, por la expresión de su rostro, era evidente que disfrutaba muchísimo ver al pobre peliverde completamente avergonzado. Superado aquel momento, volvió el verdadero problema, todas querían que Izuku las acompañara, Mina fue la primera en sujetarlo del brazo. Mina. Izu-chan viene conmigo. Momo tomó suavemente el otro brazo. Momo. Habíamos quedado en que hoy me ayudaría a elegir algunas cosas. Ochako levantó una mano. Ochako. Deku-kun siempre encuentra las mejores ofertas. Kyoka también intervino. Kyoka. Quiero una segunda opinión para unos audífonos. Setsuna sonrió ampliamente. Setsuna. Izuku tiene que ver el Velociraptor. Hasta Nemuri cruzó los brazos. Nemuri. Yo también lo necesito una segunda opinión. Izuku sintió que comenzaba a marearse, miraba hacia un lado. Luego hacia el otro, cada una daba un argumento diferente y ninguna parecía dispuesta a ceder. Entonces Toru dio un pequeño paso al frente. Toru. Creo que tengo una idea. Todas guardaron silencio, la chica invisible rebuscó unos segundos dentro de la bolsa que llevaba colgada al hombro y sacó una pequeña cartulina blanca junto con un marcador negro. Con total naturalidad comenzó a dibujar, en uno de los lados hizo un pulgar apuntando hacia arriba. En el otro, un pulgar hacia abajo, después levantó el improvisado cartel. Toru. Juguemos disparejo. Varias comprendieron inmediatamente, Mina sonrió. Mina. Eso sí es justo. Itsuka asintió. Itsuka. El azar decidirá. Izuku soltó un pequeño suspiro de alivio, al menos no tendría que escoger él. Todas comenzaron a formar un círculo alrededor de Toru. La chica invisible sostenía el cartel mientras iba girándolo rápidamente, marcando el ritmo del juego. Poco a poco fueron quedando eliminadas una tras otra entre pequeñas quejas, risas y comentarios de resignación. Mina y Setsuna fueron las primeras eliminadas, después Ponni con Tsuyu, más tarde Ibara y Kinoko, Kyoka y Itsuka resoplaron cuando también quedaron fuera ambas, Ochako y Nemuri hicieron un pequeño puchero, Momo simplemente sonrió aceptando el resultado. Yui y Reiko solamente pudieron aceptar su destino. Hasta que finalmente solo quedó una ganadora, Toru. Durante unos segundos reinó un pequeño silencio, después Mina levantó ambas manos. Mina. Ganó Toru-chan. Ochako sonrió con resignación. Ochako. Bueno, las reglas son las reglas. Nemuri suspiró exageradamente. Nemuri. Qué lástima. Momo asintió con elegancia. Momo. Entonces nos veremos más tarde. Itsuka observó el reloj de su muñeca. Itsuka. ¿Media hora? Todas estuvieron de acuerdo. Mina. Dentro de 30 minutos nos reunimos aquí otra vez. Una por una comenzaron a despedirse y caminar hacia distintos pasillos del centro comercial, hasta que el numeroso grupo terminó dispersándose por completo entre la multitud. El bullicio de la plaza continuaba exactamente igual. Pero, de un momento a otro, el enorme grupo se redujo únicamente a 2 personas, Izuku permaneció inmóvil durante unos segundos, Toru también.
Los dos desviaron la mirada casi al mismo tiempo, sintiendo una extraña incomodidad al descubrir que, por primera vez desde que habían salido aquella mañana, realmente se habían quedado solos. Luego de que el resto del grupo desapareciera entre los distintos pasillos de la plaza, el bullicio del lugar pareció hacerse mucho más evidente para ambos. Familias caminaban cargando bolsas, algunos niños corrían tomados de la mano de sus padres mientras reían sin preocuparse por nada y, de vez en cuando, se escuchaba el sonido de alguna máquina recreativa proveniente del área de juegos. Sin embargo, para Izuku y Toru todo aquel ruido parecía haberse convertido en un simple murmullo de fondo. Los dos permanecían inmóviles, uno al lado del otro, sin saber exactamente qué hacer ahora que, por primera vez en mucho tiempo, estaban completamente solos. No era que existiera una mala relación entre ellos. Al contrario, siempre se habían llevado bien. El verdadero problema era que la conversación del día anterior seguía presente en sus cabezas. Izuku todavía recordaba las palabras que Toru había pronunciado en la lavandería, mientras que la propia chica invisible todavía sentía vergüenza de haber mostrado una parte de sí misma que llevaba años ocultando detrás de sonrisas y bromas. Los segundos comenzaron a pasar con una lentitud incómoda. Izuku abría la boca para decir algo, pero terminaba cerrándola inmediatamente. Toru, por su parte, también parecía querer iniciar una conversación, aunque ninguna idea lograba salir de sus labios. Ambos desviaban la mirada constantemente hacia distintos puntos del centro comercial, fingiendo observar escaparates o personas que pasaban cerca de ellos, cuando en realidad solamente intentaban escapar de aquel silencio tan extraño que se había instalado entre los dos. Finalmente, incapaz de soportarlo por más tiempo, Izuku carraspeó ligeramente, rascándose con nerviosismo la nuca mientras trataba de sonreír de la forma más natural posible. Izuku ríe nerviosamente. Bueno, Hagakure-san, ¿vamos a esa tienda de peluches? Dijiste que era el lugar al que más querías venir, y. Bueno, sería una lástima hacer esperar a todos porque nos quedamos aquí parados. La chica invisible tardó apenas un instante en responder. Su voz recuperó un poco de aquella energía habitual, aunque seguía notándose cierto nerviosismo detrás de sus palabras. Toru, asintiendo ligeramente. Ese sí, vamos, Midoriya-kun. Sin añadir nada más, ambos comenzaron a caminar por uno de los pasillos principales. Al principio la conversación resultó sorprendentemente sencilla. Hablaron del enorme tamaño de la plaza, de algunas tiendas nuevas que habían abierto desde la última vez que habían ido y hasta comentaron lo extraño que resultaba ver a Setsuna tan emocionada únicamente por una tienda de dinosaurios. Incluso Izuku terminó riéndose cuando recordó la expresión de Mina al perder el juego que había decidido quién lo acompañaría. Poco a poco el ambiente comenzó a relajarse, permitiéndoles caminar con mayor naturalidad entre la multitud. Sin embargo, conforme avanzaban los minutos, los temas de conversación empezaron a agotarse. Las respuestas se hicieron más cortas, las pausas más largas y, casi sin darse cuenta, el silencio regresó para caminar junto a ellos. Esta vez ninguno de los dos intentó romperlo de inmediato. Simplemente continuaron avanzando al mismo ritmo, observando los escaparates mientras cientos de personas pasaban a su alrededor. Fue Toru quien, después de soltar un largo suspiro, terminó deteniéndose frente a una jardinera ubicada a un costado del pasillo. Izuku también se detuvo y giró para verla. Aunque no podía observar su rostro, percibió algo distinto en la manera en que sostenía los hombros y en la forma en que bajó ligeramente la cabeza. Era una postura mucho más pesada que la habitual. Toru, con la voz apagada. Midoriya-kun. Izuku levantó la mirada hacia donde imaginaba que estaba ella. Izuku. ¿Sí? La chica permaneció unos segundos en silencio antes de hacer una pregunta que tomó completamente por sorpresa al peliverde. Toru. ¿Sabes cuál es mi mayor miedo? Izuku frunció ligeramente el ceño. No esperaba una pregunta como aquella. Izuku. No, nunca me lo habías dicho. Toru dejó escapar una pequeña risa sin alegría. Toru. Mi mayor miedo es que algún día alguien me diga que le gusto y que yo no pueda creerle. Izuku permaneció callado. No porque no quisiera responder, sino porque realmente no entendía por qué pensaba de esa manera. Izuku, confundido. ¿Por qué dices eso? Toru tardó unos segundos antes de contestar. Cuando finalmente habló, cada palabra parecía salir con más dificultad que la anterior. Toru. Porque nunca sabré si realmente le gusto yo, o si solamente terminó acostumbrándose a mi voz, a mi forma de ser, o si simplemente siente lástima por mí. Nunca podré saberlo con certeza. Guardó silencio unos instantes. Toru. Ni siquiera sé si soy bonita, Midoriya-kun.
Su voz comenzó a temblar. Toru. Nunca he podido verme, nunca he visto mi sonrisa, nunca he visto mis ojos, nunca he sabido si cuando me río realmente me veo feliz. El aire pareció volverse mucho más pesado entre ambos. Toru bajó todavía más la cabeza. Toru. Las demás hablan de maquillarse, de peinarse, de verse lindas antes de salir. Se preguntan cuál es su mejor ángulo para una foto o si cierto color les queda bien. Yo nunca he podido hacer ninguna de esas cosas, porque jamás he visto mi propio reflejo, jamás. Las últimas palabras salieron casi convertidas en un susurro. Izuku permaneció completamente inmóvil. No existía una respuesta sencilla para algo así. Cualquier frase apresurada sonaría vacía. Por eso decidió hacer lo único que siempre intentaba hacer cuando alguien importante para él estaba sufriendo: escuchar. Dejó que el silencio permaneciera unos segundos más. Después respiró profundamente. Izuku, con suavidad. ¿Puedo decirte algo? Toru asintió despacio. Toru. Sí. Izuku bajó ligeramente la mirada mientras organizaba sus pensamientos. No quería decir algo bonito solamente por decirlo. Quería ser completamente sincero. Izuku. Mira, entiendo ese miedo. Creo que, en algún momento, todos llegamos a pensar que no somos suficientes para alguien. Que quizá las personas permanecen a nuestro lado por costumbre o porque sienten compromiso. Es un pensamiento que aparece cuando empezamos a dudar de nosotros mismos, y duele mucho. Hizo una pequeña pausa antes de continuar. Izuku. Pero el amor, o el cariño verdadero, no funcionan así. Levantó nuevamente la vista. Izuku. No nacen únicamente de una cara bonita o de una fotografía perfecta. Se construyen poco a poco, con cosas que muchas veces ni siquiera notamos. En la manera en que alguien se preocupa por los demás. En cómo una persona logra hacerte sonreír cuando tuviste un mal día. En cómo su voz termina convirtiéndose en un lugar donde te sientes tranquilo. Las manos del peliverde se cerraron ligeramente. Izuku. No necesitas un espejo para que eso exista. Toru permanecía completamente inmóvil. Izuku continuó hablando con una tranquilidad que sorprendía incluso a él mismo. Izuku. Yo, no sé cómo es tu rostro. No sé de qué color son tus ojos ni cómo se ve tu sonrisa. Pero sí sé quién eres. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Izuku. Sé cuando haces una broma solamente para que alguien deje de sentirse triste. Sé cuando intentas hacer reír al grupo aunque tú no tengas ganas. Sé cuando finges que todo está bien para que nadie se preocupe por ti. La voz del peliverde se volvió todavía más suave. Izuku. Sé cuando estás realmente feliz. Guardó silencio apenas un instante. Después añadió casi en un susurro. Izuku. Y también, creo que ya aprendí a reconocer cuando estás triste. Todo el cuerpo de Toru se quedó completamente inmóvil. Aquellas palabras atravesaron, una por una, todas las barreras que había construido durante años. Siempre creyó que nadie era capaz de ver más allá de la imagen alegre que mostraba todos los días. Pensó que mientras siguiera sonriendo y haciendo bromas, nadie descubriría cuánto le dolían ciertas cosas. Sin embargo, frente a ella estaba alguien que jamás había visto su rostro, y aún así había aprendido a leer aquello que ni siquiera las personas que podían mirarla eran capaces de notar. No porque hubiera visto una expresión diferente, no porque hubiera observado lágrimas. Sino porque, sin darse cuenta, había aprendido a escuchar sus silencios. Mientras tanto, en un extremo completamente distinto de la plaza comercial, lejos del ruido constante de los restaurantes, de las risas de los niños que corrían entre los pasillos y de las voces de las personas que aprovechaban el fin de semana para hacer compras, existía un lugar donde el tiempo parecía transcurrir con una tranquilidad casi irreal. La librería permanecía envuelta en un silencio agradable que solamente era interrumpido por el suave sonido de alguna página al pasar o por los pasos discretos de los clientes que recorrían los estantes sin ninguna prisa. El aroma del papel recién impreso se mezclaba con el de los libros antiguos, formando un ambiente que invitaba a quedarse durante horas. Precisamente por esa calma era que dos chicas habían terminado llegando hasta ahí casi sin necesidad de ponerse de acuerdo. Para cualquiera que las conociera, no resultaba extraño. Si existía un lugar capaz de reunir a Yui Kodai y Reiko Yanagi sin que ninguna de las dos pronunciara demasiadas palabras, era exactamente aquel. Ambas caminaban lentamente por uno de los largos pasillos repletos de novelas. No existía una conversación entre ellas ni tampoco parecía hacer falta. Reiko llevaba las manos entrelazadas detrás de la espalda mientras observaba con calma los títulos colocados en los estantes, deteniéndose de vez en cuando para leer alguna sinopsis.
A su lado, Yui sostenía un libro abierto con ambas manos. Sus ojos recorrían cada línea con la misma tranquilidad que acostumbraba mostrar en prácticamente cualquier situación. Cualquiera que pasara cerca de ellas pensaría que simplemente eran dos desconocidas coincidiendo en la misma sección de la librería. Sin embargo, aquella ausencia de conversación era precisamente la forma en la que ambas disfrutaban pasar el tiempo juntas. Ninguna sentía la necesidad de llenar cada segundo con palabras innecesarias. Los minutos transcurrieron con absoluta normalidad. Reiko tomó un libro de misterio, leyó brevemente la contraportada y volvió a colocarlo exactamente en el mismo lugar donde lo había encontrado. Después dirigió una breve mirada hacia Yui. La chica seguía completamente concentrada leyendo, pasando las páginas con movimientos lentos y precisos, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir alrededor suyo. Reiko permaneció observándola apenas unos segundos antes de romper el silencio. Reiko, con tranquilidad. Yui. Yui levantó apenas la vista del libro, no respondió. Simplemente dejó claro con aquel pequeño movimiento que la estaba escuchando. Reiko no parecía tener prisa por hablar. Caminó unos cuantos pasos más junto a ella antes de formular la pregunta que llevaba varios días rondando por su cabeza. Reiko, ¿cuándo piensas hablar con Midoriya? Yui no reaccionó, continuó leyendo exactamente la misma página. Reiko desvió la mirada hacia otro estante mientras seguía hablando con la misma voz serena de siempre. Reiko. Me refiero a contarle que fueron amigos durante la infancia. Silencio. La única respuesta que obtuvo fue el sonido de una página siendo pasada con delicadeza. Reiko ya esperaba algo así. Conocía demasiado bien a Yui como para molestarse por la falta de respuesta. Después de todo, el silencio también era una forma de contestar. Continuó caminando a su lado durante unos instantes más antes de volver a intentarlo. Reiko, observando otro libro. Ha pasado unas semanas desde lo que le ocurrió a Midoriya y sus recuerdos. Y todavía no se lo has dicho. Yui seguía sin responder, ni siquiera levantó la mirada. Sin embargo, Reiko alcanzó a notar que la velocidad con la que recorría las líneas del libro había disminuido ligeramente. Era un detalle mínimo, pero suficiente para saber que estaba prestando atención. Reiko volvió a tomar otro libro del estante, lo abrió, leyó unas cuantas líneas, después habló otra vez. Reiko. ¿No te preocupa esperar demasiado? Yui pasó otra página, seguía guardando silencio. Reiko cerró el libro que tenía entre las manos y lo devolvió cuidadosamente a su lugar, entonces formuló una pregunta diferente. Reiko. ¿Estás de acuerdo con todo esto? Por primera vez, Yui levantó apenas la vista, no habló. Reiko continuó. Reiko. Con que casi todas las chicas de la residencia quieran salir con Midoriya. El silencio volvió a instalarse entre ambas, Yui regresó la mirada al libro, pero ya no parecía estar leyendo. Sus ojos permanecían inmóviles sobre la misma línea. Reiko no insistía porque quisiera incomodarla. Simplemente estaba intentando entender qué era lo que realmente pensaba su amiga. Después de unos segundos volvió a hablar. Reiko. Supongo que tarde o temprano alguna se le confesará. Puede que incluso más de una. Esperó unos segundos, no obtuvo respuesta. Entonces añadió con la misma calma. Reiko. ¿Te has preguntado qué sentirías si alguna de ellas fuera la primera en besarlo? Las manos de Yui sujetaron el libro con un poco más de fuerza, muy poco, apenas perceptible. Reiko fue la única capaz de notarlo. La chica de cabello oscuro permaneció observando el estante frente a ella mientras continuaba hablando. Reiko. O quizá ocurra otra cosa. Tal vez un día Midoriya simplemente nos diga que siempre tuvo novia. O que su familia ya había decidido un compromiso desde hace años. Podría suceder. Aquellas últimas palabras quedaron suspendidas en el aire, durante varios segundos ninguna de las dos habló. El ambiente tranquilo de la librería seguía exactamente igual, personas caminando, páginas pasando. Algún empleado acomodando libros a lo lejos. Y, de pronto. ¡Paf! El sonido del libro cerrándose rompió la tranquilidad del pasillo, no fue un golpe exagerado. Pero sí mucho más fuerte de lo habitual. Algunas personas levantaron ligeramente la vista por curiosidad antes de continuar con lo suyo. Yui permanecía completamente inmóvil, el libro seguía entre sus manos. Sobre su frente apareció una pequeña vena marcada. Al mismo tiempo, un leve tic recorrió una de sus cejas, era una reacción diminuta, prácticamente invisible para cualquiera. Pero Reiko la conocía demasiado bien.
Sabía que, tratándose de Yui Kodai, aquello equivalía a perder completamente la calma. Reiko guardó silencio, no sonrió, no hizo ningún comentario, simplemente esperó. Yui levantó lentamente la mirada, sus ojos se cruzaron apenas un instante, después respiró despacio, cerró completamente el libro, lo acomodó cuidadosamente en el estante y comenzó a caminar hacia otro pasillo sin pronunciar una sola palabra. No la miró, no respondió ninguna de las preguntas. Simplemente se fue. Reiko observó cómo su amiga desaparecía lentamente entre las estanterías. Después de varios segundos dejó escapar un pequeño suspiro. Reiko, pensando. Entonces, sí era eso. Permaneció inmóvil unos instantes más antes de tomar otro libro, lo abrió tranquilamente. Aunque seguía leyendo, una parte de su atención continuaba puesta en Yui. Sabía perfectamente que su amiga no era buena expresando lo que sentía, desde que la conocía había descubierto un patrón muy curioso. Cuando Yui estaba tranquila, hablaba poco, cuando estaba pensativa, hablaba todavía menos. Y cuando algo realmente lograba alterarla, simplemente dejaba de hablar por completo. Mientras tanto, al otro lado de la librería, Yui caminaba despacio entre los altos estantes, intentando concentrarse en cualquier otra cosa. Sus dedos recorrían distraídamente el lomo de algunos libros mientras fingía buscar una nueva lectura, pero su mente ya no estaba ahí. Las preguntas de Reiko continuaban repitiéndose una tras otra dentro de su cabeza sin darle un momento de tranquilidad. ¿Qué pasaría si alguna se le confesara primero? ¿Y si alguien le daba su primer beso? ¿Y si Izuku ya tenía novia? Incluso aquella absurda posibilidad sobre una prometida seguía rondando por su mente, pese a que sabía que era poco probable. Se detuvo frente a una estantería, tomó un libro al azar, lo abrió, intentó leerlo, pero no pudo. Las palabras entraban por sus ojos y desaparecían inmediatamente sin dejar rastro alguno. Después de unos segundos volvió a cerrarlo lentamente, permaneció inmóvil, respiró profundamente. Durante lo que pasó hace semanas, se había convencido de que guardar aquel recuerdo de la infancia era lo correcto. Pensó que remover el pasado solamente serviría para incomodar o lastimar nuevamente a Izuku, especialmente porque existía la posibilidad de que él ni siquiera la recordara, otra vez. Se repetía constantemente que no era importante, que aquello ya había quedado atrás y que era mejor seguir adelante como simples compañeros de clase. Pero por primera vez, aquella decisión comenzó a tambalearse, porque cada día veía a más personas acercándose a él. Cada día descubría una nueva chica encontrando motivos para enamorarse del muchacho de cabello verde. Y, por primera vez en mucho tiempo, una idea apareció lentamente dentro de su corazón. Quizá había esperado demasiado. El silencio volvió a instalarse entre ambos después de aquellas últimas palabras. Sin embargo, ya no era el mismo silencio incómodo de hacía unos minutos. Ahora era uno mucho más tranquilo, más cálido, como si todo el peso que Toru había cargado durante tantos años hubiera encontrado por fin un lugar donde descansar aunque fuera por unos instantes. La gente seguía caminando de un lado a otro por la plaza sin prestarles atención. Algunas familias entraban y salían de las tiendas cargando bolsas, los niños corrían riendo detrás de sus padres y desde un local cercano llegaba el sonido lejano de una melodía alegre. Aún así, para ellos dos, el resto del mundo parecía haberse vuelto completamente irrelevante. Justo enfrente de la tienda de peluches había una pequeña área de descanso con varias bancas de madera. Izuku dirigió la mirada hacia ellas y, sin decir demasiado, hizo un ligero gesto con la cabeza. Toru entendió inmediatamente la propuesta. Ambos caminaron hasta allí y tomaron asiento, dejando que por unos momentos el movimiento constante de la plaza continuara a su alrededor sin necesidad de formar parte de él. Ninguno habló enseguida. Toru permanecía con las manos descansando sobre sus piernas, mientras Izuku mantenía la vista fija en las personas que caminaban frente a ellos, organizando cuidadosamente lo que quería decir. No quería responderle con una frase bonita solamente para hacerla sentir mejor por unos minutos. Después de escuchar todo lo que ella había guardado durante años, sentía que cualquier respuesta superficial sería una falta de respeto hacia el dolor que acababa de compartir. Respiró lentamente, bajó un poco la mirada y finalmente decidió hablar. Izuku, con una pequeña sonrisa. Hagakure-san, creo que algún día vas a conocer a alguien que te quiera exactamente como eres. Toru permaneció completamente quieta, no respondió. Simplemente siguió escuchándolo. Izuku continuó hablando con calma, sin apartar la vista del frente. Izuku. En este mundo vivimos miles de millones de personas. Todos somos diferentes.
Pensamos distinto, sentimos distinto, tenemos gustos distintos, y precisamente por eso estoy seguro de algo. Hizo una pequeña pausa. Izuku. Estoy seguro de que existe alguien que va a mirarte mucho más allá de si puede ver tu rostro o no. La voz del peliverde no tenía dramatismo, era tranquila. Sincera, como si realmente creyera cada palabra que estaba pronunciando. Izuku. Alguien que no se va a quedar contigo porque le dé lástima, ni porque se acostumbró a escucharte hablar. Sonrió ligeramente. Izuku. Va a quedarse porque eres tú. Toru sintió que algo dentro de su pecho comenzaba a aflojarse. Izuku giró un poco el rostro hacia donde sabía que estaba ella. Izuku. Invisible, o visible. Negó despacio con la cabeza. Izuku. Eso no va a cambiar quién eres. Sus ojos reflejaban una serenidad poco común. Izuku. Y cuando llegue ese momento, esa persona va a quererte de la forma en que siempre debiste ser querida. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Toru bajó lentamente la cabeza. Ninguno de los dos habló durante algunos segundos. El peliverde volvió a mirar hacia las personas que caminaban por la plaza antes de continuar. Izuku, pensativo. ¿Sabes? Hace mucho aprendí que las cosas malas pueden hacernos mucho daño. Respiró profundamente. Izuku. Pero también aprendí que no pueden decidir cómo termina nuestra historia. Una leve sonrisa apareció nuevamente en su rostro. Izuku. Si no existieran esos momentos difíciles, probablemente nunca entenderíamos el verdadero valor de los buenos. Miró de reojo hacia la tienda de peluches. Izuku. Las personas solemos recordar con mucho más cariño aquello que encontramos después de haber pasado por momentos complicados. Volvió a verla. Izuku. Por eso, yo creo que vale la pena esperar. Toru levantó apenas la cabeza. Izuku. Esperar a esa persona que no solamente tolere nuestras rarezas. Su sonrisa se hizo un poco más cálida. Izuku. Sino que además las quiera. La chica invisible sintió que un nudo comenzaba a formarse lentamente en su garganta. Izuku permaneció unos instantes en silencio antes de volver a hablar. Esta vez su voz fue todavía más suave. Izuku. Hagakure-san. Esperó hasta asegurarse de que ella seguía escuchándolo. Izuku. ¿Por qué no empiezas a despedirte de todas esas cosas que tanto daño te hicieron? Toru no se movió. Izuku continuó. Izuku. Despídete de todas las veces que te sentiste sola. Hizo una pausa. Izuku. Despídete de todas las ocasiones en las que alguien te hizo creer que valías menos solamente porque no podían verte. Su tono jamás cambió, seguía siendo tranquilo. Como si estuviera acompañándola paso a paso. Izuku. Despídete de cada no que recibiste cuando en realidad solamente necesitabas escuchar un sí. La respiración de Toru comenzó a volverse un poco más irregular. Izuku. Despídete de todas las burlas. De todos los golpes. De todos los comentarios que te hicieron pensar que había algo malo contigo. Respiró lentamente. Izuku. Despídete incluso del miedo que todavía cargas. Sus ojos permanecieron fijos en el suelo durante un instante, después sonrió otra vez. Izuku. Porque todo eso ya hizo suficiente. La garganta de Toru comenzó a cerrarse. Izuku. Ahora intenta mirar hacia las cosas que todavía no han llegado. Levantó ligeramente la vista. Izuku. Porque estoy convencido de que las cosas buenas siempre terminan esperando a las personas que siguen caminando, incluso cuando sienten que ya no pueden dar otro paso. Aquellas palabras terminaron de romper algo dentro de Toru. No fue una explosión de tristeza, ni un llanto desesperado. Fue algo mucho más profundo. Como si durante años hubiera estado sosteniendo una enorme puerta para impedir que todos aquellos recuerdos salieran, y, de repente, ya no encontrara razones para seguir haciéndolo. Las burlas de la secundaria, las risas, los rechazos. Las fotografías donde solamente aparecía ropa, las veces que fingió no sentirse mal. Las ocasiones en las que sonrió únicamente para que nadie preguntara cómo estaba. Todo comenzó a desfilar lentamente por su mente. Y, por primera vez, no sintió ganas de seguir aferrándose a ello. Sin darse cuenta, una lágrima descendió por su mejilla invisible, después otra y otra más. No intentó ocultarlas, no hacía falta. Izuku permaneció sentado a su lado, no dijo absolutamente nada. Simplemente dejó que ella respirara, que ordenara sus pensamientos. Que sacara todo aquello que llevaba demasiado tiempo encerrado. Entonces, con una lentitud casi imperceptible, el peliverde movió una de sus manos. No lo hizo por impulso, ni por lástima. Lo hizo con cuidado, dándole a Toru la oportunidad de apartarse si así lo deseaba, pero ella no lo hizo. Los dedos de Izuku encontraron suavemente la mano de la chica, la sostuvo con delicadeza, sin apretarla, sin intentar decir nada más.
únicamente haciéndole saber que no estaba sola. Después levantó ligeramente la cabeza y le dedicó una pequeña sonrisa. No era una sonrisa de compasión, era una sonrisa tranquila. De esas que transmitían seguridad sin necesidad de palabras. Y Toru, por un instante, sintió que todo el ruido de la plaza desaparecía, las voces, los pasos, la música. Todo dejó de importar, porque frente a ella solamente permanecía aquel muchacho de cabello verde que, sin haber visto jamás su rostro, había sido capaz de mirar directamente a su corazón. En ese momento, una idea apareció lentamente dentro de su mente, no sabía si era amor, no sabía si era admiración, no sabía siquiera cómo ponerle un nombre. Lo único que sabía, era que, desde donde estaba sentada, Midoriya parecía brillar. Como si durante todo ese tiempo hubiera estado buscando una luz que le demostrara que todavía existían personas capaces de verla de verdad. Y, sin darse cuenta, esa luz había estado caminando a su lado desde hacía mucho más tiempo del que ella imaginaba. El silencio que se había instalado entre los dos tras las sinceras palabras de Izuku se rompió, pero no de la forma en que el peliverde esperaba. Las defensas de Toru se habían venido abajo por completo, y con ellas, el dique que contenía sus emociones. El llanto contenido y silencioso se transformó, de un segundo a otro, en un llanto desbordante, ruidoso y exagerado. Toru comenzó a sollozar a todo pulmón, cubriéndose la cara invisible mientras sus hombros se sacudían con una violencia dramática. En mitad de una plaza pública, aquello fue como encender una bengala en la oscuridad. Casi de inmediato, los peatones que caminaban tranquilamente por la zona comercial comenzaron a disminuir el paso. Las miradas de los transeúntes, una pareja de ancianos, un oficinista que regresaba de sus compras y un grupo de estudiantes, se clavaron directamente en la escena. Bueno, técnicamente se clavaron en Izuku, ya que para el resto del mundo, el panorama consistía en un chico peliverde de la UA parado frente a un conjunto de ropa flotante que lloraba desconsoladamente. Peatón 1, susurra a otra persona, frunciendo el ceño. Oye, mira eso, ¿qué le habrá hecho ese chico a la jovencita? Peatón 2, mira a Izuku con severidad. Qué insensible, hacer llorar a una chica de esa manera en plena calle. Hoy en día los jóvenes no tienen tacto, me cabe. Izuku escuchó los murmullos a su alrededor y el pánico se apoderó de él al instante. Su rostro se puso completamente pálido y comenzó a agitar su mano en el aire de forma frenética, intentando dar explicaciones a un público que ya lo había juzgado y condenado en sus mentes. 3. Izuku, con la voz rota por los nervios, sudando frío. Ah. No, no es lo que piensan. Lo juro. No le he hecho nada malo. Solo estábamos hablando de cosas de la escuela. Por favor, no me miren así. Justo cuando Izuku creía que la situación no podía empeorar, Toru, aún sumergida en su torbellino de emociones y con una pizca de esa naturaleza traviesa que la caracterizaba, soltó una frase entre sollozos que terminó por sepultarlo. Toru, llorando con tono dramático, señalándolo con el dedo invisible. Eres muy malo, Izuku-chan. Esa simple frase remató la poca credibilidad que le quedaba al pobre peliverde. El uso de su nombre de pila combinado con el tono de reproche hizo que los peatones circundantes soltaran exclamaciones de indignación. Las miradas pasaron de ser críticas a ser directamente hostiles. Izuku se lleva las manos a la cabeza, al borde del colapso, susurrando con desesperación. Hagakure-san. Por favor, no me estás ayudando en nada. La gente va a llamar a la policía. Al notar el verdadero pánico de su amigo, Toru comenzó a calmarse. Sus sollozos exagerados disminuyeron hasta convertirse en pequeñas risitas ahogadas. Se frotó la tela de la sudadera donde estarían sus ojos para limpiarse las lágrimas y se giró ligeramente hacia las personas que los observaban. Toru agita una mano hacia la multitud, con voz ya recuperada y alegre. Disculpen. De verdad, disculpen las molestias. Todo está bien. Él no me hizo nada malo, somos muy buenos amigos y solo estábamos teniendo una plática un poco sentimental. Lamento el malentendido. La gente, al ver que la víctima intercedía por el supuesto agresor, comenzó a dispersarse lentamente, murmurando entre dientes. Sin embargo, antes de retirarse por completo, no dudaron en lanzarle una última ronda de miradas serias y desconfiadas al pobre Brócoli, quien permanecía tieso como una estatua, con el alma casi saliéndosele por la boca. Izuku exhaló un suspiro tan largo que pareció vaciar sus pulmones por completo, desplomando los hombros mientras intentaba que su ritmo cardíaco regresara a la normalidad. En ese momento, la tela de la sudadera de Toru se movió.
Izuku no podía ver el giro físico de su cabeza, pero el sutil sonido del roce de la ropa y la dirección de su voz le indicaron con total claridad que ella se había girado para mirarlo directamente de frente. Toru habla con un tono suave, lleno de una gratitud genuina que conmovió al chico. Muchas gracias por todo esto, Izuku-chan. Al escucharla, Izuku sintió que la vergüenza del momento anterior se evaporaba, siendo reemplazada por una calidez reconfortante. Una sonrisa baja y sincera se dibujó en sus labios. Sabía que no podía ver la expresión en el rostro de Toru. No había facciones que analizar, ni una boca que ver curvarse hacia arriba, pero en ese instante, no le hizo falta ninguna de esas cosas. Podía sentir su sonrisa perfectamente. La ligereza en el aire, la vibración de su voz y la energía renovada que emanaba de ella eran pruebas más que suficientes de que volvía a estar feliz. Sin embargo, la mente de Izuku tardó un par de segundos en procesar la última palabra que ella había pronunciado. Sus ojos se abrieron de par en par y sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso cuando reaccionó. Era la segunda vez que Agakure-san lo llamaba por su nombre de pila, y esta vez no había sido para jugarle una broma frente a la multitud. Izuku tartamudea, rascándose la mejilla con un dedo, completamente cohibido. Agakure-san, ¿acabas de llamarme, Izuku? Toru soltó una risa cantarina, balanceándose levemente sobre los talones de sus zapatos. Toru, con tono dulce y decidido. Bueno, después de todo lo que acabamos de hablar, y de que lograste descifrar mis silencios también, creo que ya tenemos la confianza suficiente para llamarnos por nuestros nombres, ¿no crees? Izuku se tensó por la sorpresa, pero al ver la hermosa atmósfera que se había creado, asintió con timidez, haciendo un esfuerzo enorme por hacer a un lado sus eternos nervios frente a la chica. Izuku sonríe nerviosamente, desviando un poco la mirada. Ese sí, tienes razón. Supongo que está bien, Toru-san. Al escuchar su propio nombre en los labios del peliverde, la ropa de Toru dio un pequeño brinco de alegría, denotando lo feliz que se sentía por ese avance en su amistad. Fue en ese preciso instante de calma cuando ambos parecieron recuperar la conciencia de sus propios cuerpos. Izuku bajó la mirada de forma instintiva y se percató de un detalle que su mente había ignorado debido a la intensidad de la conversación anterior. Sus manos aún seguían firmemente entrelazadas. Los dedos de Toru se acunaban perfectamente entre los suyos, transmitiendo un calor constante. Izuku entró en pánico de inmediato, sintiendo que el rostro le ardía a una temperatura ridícula. Izuku intenta soltar el agarre rápidamente, atropellando las palabras. Lo siento mucho, Toru-san. No me había dado cuenta de que todavía te estaba sujetando la mano. Qué falta de respeto, de verdad lo siento. Izuku intentó retirar su mano con torpeza, pero antes de que pudiera separarse, los dedos invisibles de Toru se cerraron con firmeza, apretando el agarre e impidiendo que él se alejara. El peliverde se detuvo en seco, mirando el punto donde sus manos se unían. Toru habla en voz baja, con un deje de timidez pero con total firmeza. Todavía no, por favor. Quiero estar así un rato más. Izuku sintió que el corazón le daba un vuelco. No fue capaz de articular ninguna palabra de protesta. Simplemente relajó los dedos y permitió que sus manos volvieran a unirse. Y así se quedaron. Ambos avanzaron un par de pasos más y luego se detuvieron a un lado de la acera, agarrados de las manos en un silencio absoluto. Ninguno de los dos miraba en dirección al otro. De hecho, mantenían las cabezas giradas hacia lados opuestos de la plaza, completamente avergonzados por la audacia de sus propias acciones, pero ninguno dispuesto a romper ese contacto físico que los llenaba de paz. La burbuja romántica y pacífica se reventó de golpe cuando un sonido estridente comenzó a surgir del bolsillo de Izuku. Su teléfono celular estaba vibrando y sonando con insistencia. Izuku dio un respingo, asustado por la interrupción. Con la mano que le quedaba libre, sacó el dispositivo y miró la pantalla. El nombre del contacto lo hizo parpadear con sorpresa. Atsume Mei. Al escuchar el tono de llamada y notar el movimiento de Izuku, Toru aflojó suavemente el agarre de sus dedos, dándole espacio. Toru, con tono comprensivo, aunque un poco desinflado por la interrupción. Puedes ir a contestar, Izuku-chan. No te preocupes. Izuku guarda el teléfono un momento y la mira. Ahorita regreso, Toru-san. No tardó nada. El peliverde se alejó unos cuantos metros, buscando un lugar con un poco más de privacidad cerca de un árbol que estaba dentro de la plaza, aunque sin perder de vista la silueta de Toru. Deslizó el dedo por la pantalla y se llevó el aparato a la oreja. Izuku habla por el teléfono. Hola. Atsume-san. ¿Qué sucede?
La respuesta al otro lado de la línea no se hizo esperar, llegando con la habitual energía caótica, ruidosa y desbordante que caracterizaba a la inventora del curso de soporte. Se podía escuchar el eco de su voz, lo que indicaba que estaba en un lugar amplio. Mei habla con un entusiasmo desmedido, casi gritando. Midoriya, mi peliverde favorito. Qué bueno que contestas. Dime, ¿te acuerdas de lo que platicamos anoche sobre ese increíble bebé? El bebé que haría que Hagakure sea completamente visible. ¿Te acuerdas? Izuku recordó la conversación que habían tenido la noche anterior, donde Izuku le había pedido crear un bebé que haga visible a Toru. En ese momento, a Izuku le había parecido una idea brillante para ayudar a su amiga. Sin embargo, al girar la cabeza en este instante y observar a Toru, quien lo esperaba a lo lejos balanceándose con tranquilidad y luciendo mucho más tranquila y feliz, el peliverde sonrió con una ternura infinita. Ya no había urgencia. Había entendido que Toru no necesitaba ser visible para ser aceptada. Izuku habla con voz suave, mirando a Toru a la distancia. Ah, sí, lo recuerdo, Atsume-san, pero, ¿sabes qué? Por ahora creo que ya no vamos a necesitarlo. Las cosas se arreglaron de otra forma y ella está mucho mejor ahora. Así que puedes dejar ese invento de lado, gracias por tu. Mei lo interrumpe de golpe, soltando una risa nerviosa y sumamente acelerada. Ja ja ja. Ay, qué bueno que me lo dices, Midoriya. Eso es muy bueno, de verdad que sí. Porque, bueno, no vas a creer lo que acaba de pasar aquí. El cambio drástico en el tono de Mei, que pasó del entusiasmo desbordante a una especie de risa culpable y apresurada, hizo que todos los instintos de peligro de Izuku se encendieran al unísono. Su cuerpo se tensó por completo y el sudor frío regresó a su frente. Izuku, con la voz temblorosa, poniéndose sumamente nervioso. Atsume-san. ¿Por qué te ríes así? Dime que no explotó algo por el estilo en los dormitorios, por favor, dime que la residencia está bien. Mientras tanto, la escena se traslada directamente a las afueras de la residencia de las chicas de la UAME y Atsume se encontraba parada en medio del camino de concreto que conducía a la entrada principal del edificio. Tenía el teléfono pegado a la oreja con una mano, mientras que con la otra se rascaba la nuca, esbozando una sonrisa gigantesca, llena de sudor y completamente carente de culpa, con sus característicos ojos con forma de mira telescópica fijos en el desastre frente a ella. Detrás de Mei, el panorama era un auténtico caos. Se podía escuchar el ensordecedor sonido de las sirenas de múltiples camiones de bomberos, patrullas de la policía y un par de ambulancias que acababan de llegar al campus de la academia. Las luces rojas y azules parpadeaban con fuerza, reflejándose en las ventanas supervivientes del complejo. Bombero 1, se escucha de fondo, gritando con un megáfono. Desplieguen las mangueras en el flanco izquierdo. Aseguren el perímetro de la zona de soporte. Cuidado con los residuos químicos flotantes. Mei escuchó los gritos de los bomberos y luego la pregunta llena de pánico que Izuku continuaba formulando a través de la línea telefónica. La inventora miró hacia arriba, observando el imponente edificio donde se suponía que las chicas y ella misma vivían con Izuku. Mei suelta una risa corta, hablando con un tono totalmente desocupado y casual. Híjole, Midoriya, yo creo que ya no se va a poder. Justo en el momento en que terminó de pronunciar esas palabras, un crujido metálico y sordo resonó en la parte superior del edificio. Con una lentitud dramática, un enorme pedazo de la estructura de concreto y vigas del tercer piso, precisamente de la zona donde estaba la habitación de Mei, donde había estado realizando sus pruebas, se desprendió por completo, cayendo al suelo con un estruendo masivo que levantó una densa nube de polvo y chispas. Mei ni siquiera se inmutó por el derrumbe a sus espaldas, limitándose a guiñar un ojo hacia la pantalla de su teléfono mientras el patrimonio de la UA se caía a pedazos. Ese fue el capítulo de hoy, espero que les haya gustado.